la pantalla. Ahí va. Aquí está. Listo, ya está compartiendo. Vamos a ocultar esta barrita que es bastante molesta. Aquí vamos. Sale pues. Esto no lo vamos a necesitar nosotros. Sale. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a abrir nuestro SQL Server. Les digo que mucho de lo que hagamos lo vamos a hacer aquí, en el SQL Server Management Studio, para poder trabajar con esto. Ok. Sale, me conecto. Ok. Una pregunta, con ustedes todavía no hemos creado ninguna base de datos, ¿verdad? No, profe, ninguna. Ninguna, perfecto. Vamos a crear una nueva. Miren, siempre que entren a Management, le van a dar aquí donde dice nueva consulta para que les abra esto. Esto, como ya les comento, esto es la hoja de trabajo. Aquí es donde nosotros vamos a crear bases de datos, a crear tablas, a crear consultas. Todo lo vamos a escribir aquí en nuestra hoja de trabajo, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, lo que vamos a hacer es crear una base de datos. Siempre, la primera vez que inicien y siempre que arranquen SQL Server, a menos que modifiquen la configuración, les va a abrir la base de datos maestra. Y aquí en esta ventanita ustedes lo ven, dice Master. Aquí les va a dar el listado de las bases de datos que pueden utilizar. Vean que dice Master, mi base, Model, etcétera, etcétera. Entonces, siempre los va a conectar primero en Master. Nosotros lo que vamos a hacer es crear un espacio que es la base de datos donde vamos a trabajar. Miren, si me voy a base de datos del sistema, o en este caso, sí, en el base de datos del sistema, yo aquí tengo bases, pero cuando yo le doy desplegar, la base de datos no solo es tener tablas, muchachos. Es tener vistas, es hacer programas, es poner esquemas de seguridad, manejo de almacenamiento administrado, es hacer un montón de cosas. Entonces, si bien hemos dicho que por definición una base de datos es un conjunto de datos relacionados entre sí, habíamos visto que un sistema de gestión de base de datos es un conjunto de programas, de lenguajes de programación, de estructuras de datos que nos va a permitir crear, nos van a permitir crear estructuras donde nosotros almacenemos la información y también nos va a permitir guardar la información y manejarla o administrar esa información, ¿de acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer hoy vamos a empezar a trabajar, voy a hacer un poco más grande la letra porque si no, no se va a ver. Vamos a empezar a trabajar con algo que se conoce como SQL. SQL, que por definición es el lenguaje de consultas estructurado, Structured Query Language, pero SQL, aunque se le diga que es un lenguaje, la verdad es que es una colección de lenguajes, de estructuras, de comandos y un chorro de cosas, ¿no? Hoy vamos a empezar a trabajar con algo que se conoce como el DDL. El DDL, que significa, y aquí se los pongo, Data Definition, el Data Definition Language. Este es el lenguaje de definición de datos y con el lenguaje de definición de datos nosotros vamos a manejar todo lo que sean las estructuras, ¿de acuerdo? Esto que estoy poniendo aquí es un comentario. Siempre que quieran poner un comentario, ponen doble guión medio y ya después todo lo que escriban en ese renglón, en ese único renglón es un comentario, ¿va? Bueno, vamos a comenzar con esto. Lo primero que vamos a hacer es crear nuestro espacio de trabajo. Para eso vamos a crear nuestra basecita de datos. Y le vamos a decir aquí, create, y aquí vamos a agregar otra cosa. Cuando ustedes manejen DDL, van a manejar 3 cláusulas diferentes. Solo tiene tres, esenciales. Tiene create, tiene otra que se llama alter y tiene otra que se llama drop. Ahorita vamos a manejarlas. Cuando utilicen create, obviamente, como su nombre lo indica, es porque vamos a crear una estructura donde vamos a almacenar datos. Alter es porque vamos a modificar alguna estructura previamente creada para hacer algún ajuste necesario. Y drop es para eliminar la estructura. La instrucción drop es peligrosa. ¿Por qué?
porque si tú le das drop, no solo te va a borrar la estructura, sino te va a borrar toda la información que esté almacenada en la estructura. Así que hay que tener muchísimo cuidado con drop. ¿Sale? Entonces, vamos a comenzar con create. ¿Y qué es lo que voy a crear? Pues una base de datos, un database. Y le vamos a poner nombre a nuestra base de datos. ¿Qué les parece si le ponemos BD 7CB23? Base de datos del 7CB23. Entonces, sale pues. Sí es el grupo, ¿verdad? Sí es 7CB23. Perdón, qué pena preguntar eso. Sí, Sí, ¿verdad? Perdón. Sí, una disculpa. Ok, todavía no me acabo de aprender los grupos del horario, apenas estamos empezando. Bueno, entonces, ya le puse un nombre y ahora lo que voy a empezar a hacer es decirle que la voy a crear y voy a empezar a definir. Así que voy a crear esta base de datos sobre los siguientes criterios. Entonces, el primer criterio que yo debo de declarar, porque voy a hacer un listado de criterios, un listado de parámetros, el primero que debo declarar es el nombre del archivo de datos. Entonces le vamos a decir name, que es el nombre que va a tener, y le decimos es igual, y vamos a ponerle un nombre, ¿no? Por ejemplo, para no confundirnos, le vamos a decir que es BD 7CB23, pero aquí le vamos a poner un guión bajo data. Ahí está. Le estamos poniendo que el nombre es BD7CB23. Obviamente, este guión bajo data es porque voy a crear un archivo físico. Esta es la referencia a lo que va a ser el archivo físico. Coma. Y ahora tenemos que decirle dónde va a estar eso. Y para eso, y cómo se debe de llamar ya realmente físicamente. Le vamos a decir file name. File name. Ajá. Y vamos a poner la ruta donde se debe de guardar. Creo que la carpeta y está compartida, protegida, pero déjenme ver. Por lo general, las bases de datos utilizando SQL Server, vamos a buscarla. Nos vamos a este equipo. Me voy a este equipo, me voy a la unidad C. Después de la unidad C debe estar en archivos de programa. Aquí debo de buscar SQL Server. Acá está. Luego debo de buscar que es MS SQL Server. Aquí aunque dice 12, es la versión que manejamos, MySQL. Luego, según yo, debe ser data. Data, y esta es la parte que está protegida. Sin embargo, me sirve. Voy a copiarme toda la ruta. Propiedades. Voy a copiarme todo esto, porque no quiero escribir todo eso. Control C. Vamos a minimizar esto. Control V. Ahí está. Ese es un viejo truco indio para copiar las rutas, ¿no? Entonces, bueno. Entonces, está. Tal, ya no lo necesitamos, gracias. Ahora sí, le ponemos la diagonal y le ponemos data. Dentro del subdirectorio data es donde se va a guardar todos los archivos de la base de datos. Y obviamente, pues nos conviene manejar el mismo, porque si le ponemos otro nombre no vamos a saber de qué base de datos estamos hablando. Entonces, voy a ponerle, no todo, voy a ponerle control C, ahí está, para que se llame igualito, control V, y aquí le vamos a poner un punto MDF, que significa Microsoft Data File, ¿sale? Microsoft Data File. Ponemos una coma, y esto que pongo es para poner la ruta donde yo quiero guardarla. Puedo guardarlo en otro lado, no necesariamente es ahí, pero yo ahorita prefiero dejarlas todas en la ubicación estándar, donde SQL Server guarda todos los archivos. Este es el archivo físico. Hago la referencia que este va a ser el archivo de datos. Lógicamente el archivo de datos se llama así, y físicamente, o bueno, ya en el disco, se va a llamar así en la ruta que le acabo de dar. ¿Ok? Siempre que generen una base de datos, conviene que le den un valor inicial. Por ejemplo, le voy a decir que el valor, que el tamaño inicial
va a ser, por ejemplo, de 10 megas. Le voy a poner 10, entendiendo que son 10 megas. Si quisiera que fueran gigas, le pondría una G, pero no quiero desperdiciar tanto espacio. Ahora, por lo general, cuando se construye un sistema, muchachos, cuando construimos un sistema, tenemos que indicar cuál debería ser el tamaño máximo en disco duro que debe de ocupar el archivo de la base de datos. Para eso hay todo un rollo de cálculos para poder sacar ese tamaño máximo. Lo vamos a ver más adelante cuando veamos la administración, pero por ahora vamos a darle un tamaño máximo arbitrario. Entonces le decimos max size, el tamaño máximo, y le decimos que va a ser igual a 50 megas. Ahí está, 50 megas, está bien. No es mucho. Y ahora también tenemos que darle algo que se conoce como la razón de crecimiento. ¿Qué es la razón de crecimiento? Es el tamaño en megas, en gigas, en teras, con el cual debe de ir creciendo la base. Por ejemplo, yo sé que el tamaño máximo que puede alcanzar mi base de datos son 50 megas, pero empiezo en 10 megas. Cuando yo llegue a los 10 megas, le voy a decir ahorita que quiero que crezca otros 5 megas. Entonces va a seguir creciendo. Cuando llegue a los 15 megas, va a agregarme otros 5 megas y ahora tiene 20. Llega a los 20, le agrega otros 5, 25. Y así se va a seguir sucesivamente hasta los 50. Y esto lo hago para no liberarle todo el espacio así como que de golpe. A esto de lo cual les estoy hablando se le conoce como razón de crecimiento o archivo de crecimiento. Y vamos a escribirlo. Se escribe file growth. ¿Sale? File y vamos a poner growth. Growth como... Es que este growth es como de crecimiento de plantas. O sea, cuando ustedes dicen que crece la plantita, es ese, ¿no? Es de growth, así como de Dr. Seuss, ¿no? De esa de déjenla crecer y a crecer y cosas así, ¿no? Bueno, entonces file growth y le vamos a poner el tamaño en cómo debe de ir creciendo, pues de 5 en 5 megas, ¿de acuerdo? Ahí está. Con esto ya podríamos crear nuestra base de datos. Sin embargo, conviene que adicionalmente a esto generemos el archivo de log. ¿Qué es el archivo de log? Pudiese ser y no pudiese ser, sino seguramente va a pasar que cuando estemos usando la base de datos, de repente puede haber transacciones que por alguna razón el servicio se detuvo, hubo un problema con el servidor, las comunicaciones, qué sé yo, cualquier cosa. Necesitamos que me deje guardada temporalmente eso y que me reporte el error que ocurrió para poder seguir adelante. Entonces, en este momento, nosotros necesitamos crear algo que se conoce como el archivo de log y le vamos a poner log on para activarlo. Log on para activarlo y vamos a poner la descripción del archivo log. ¿De acuerdo? Que esta es la última descripción que vamos a poner. Por eso le pongo punto y coma. Sale. A ver. ¿Qué? No tengo pilas, espérenme. No, ahorita arreglo eso. Bueno, entonces, básicamente es exponer exactamente lo mismo. Voy a copiarlo incluso, pero vamos a explicar las diferencias. Obviamente ese archivo no va a ser el archivo de datos, sino va a ser el archivo de log. Entonces aquí le vamos a poner que lo vamos a identificar como el archivo de log, ¿de acuerdo? Y obviamente el archivo físico para esto va a cambiar, no va a ser el Microsoft Data File, sino este se le conoce como el archivo log data file, log data file SLDF. ¿Sale? Ahora sí, el tamaño podríamos dejárselo igual. Sin embargo, pues a menos que estemos seguros que por cada transacción la vamos a regar, se lo dejamos. Si no, por lo general se acostumbra a poner la mitad de lo propuesto. Entonces, si yo estoy proponiendo que empiece en 10 megas, a este le pondría en 5 megas, por ejemplo, y en vez de llegar a 50 megas, lo podría poner a 25, que además lo pueden especificar, ¿eh? Miren, por ejemplo, aquí arriba no se lo puso, aquí lo voy a poner, ¿no? Entonces le voy a poner MB, que significa megabyte. Entonces vamos a ponerle aquí todos sus MBs, ¿no? Que significan megabytes. MB, lo puedo poner igual arriba. Entonces, pero aquí lo estamos poniendo así. MB. Ya está. Con esto ya tenemos una descripción un poco más completa y personalizada de lo que va a ser mi base de datos.
yo sé que muchos me van a decir, oiga maestro, pero yo solo le puedo decir create database, el nombre, punto y coma, seleccionar esta parte, ejecutarla y me va a crear la base de datos. Eso es cierto, pero me lo va a crear con los valores estándar. Sin embargo, yo quiero personalizar desde el archivo de datos, el archivo de log, el tamaño, quiero todo personalizado, quiero tener yo el control de esto. Ahora sí, ya tenemos esta descripción, la seleccionamos hasta aquí, desde el create hasta donde cierro con punto y coma, y le decimos ejecutar. Vean que aquí, voy a aumentar el tamaño de letra de ahí porque si no, no se ve, me dice que los comandos se han completado correctamente. Sin embargo, cuando yo voy para acá, pues no veo como que el cambio. Necesitamos hacer una actualización de bases de datos, clic derecho, actualizar, y aquí está mi base de datos. Ahora, ¿qué fue lo que se creó cuando le dije que creara la base de datos? ¿Qué fue exactamente lo que creamos? Vamos a verlo. Me voy aquí, le doy en el más, y vean que me creó el espacio para generar un diagrama de bases de datos, el espacio para crear tablas, el espacio para crear vistas, para hacer programas, para almacenamiento, para esquemas de seguridad. Nos creó un montón de elementos. Por eso es diferente hablar de la base de datos, hablar del sistema de gestión de bases de datos, porque el sistema de gestión como tal ya contiene un chorro de programas que no solo me permite crear, sino administrar, manipular tanto las estructuras. Hasta ahorita lo único que hice fue crear las estructuras, perdón, que hice, por el ejemplo, acabo de crear la cajonera, con los cajones vacíos para empezar a guardar las cosas que ahí deben de ir. Un segundo, por favor. Tiempo. Perdón, ya estoy aquí de vuelta. Entonces, de esta manera ya creamos la base de datos. ¿Hasta este punto tienen alguna duda, muchachos? Profesor, una pregunta. Sí, adelante. En la primera sección que es on, es para crear, digamos, que la base de datos, digamos, que dentro del sistema, para poderle llamar así. La cláusula on se conoce como cláusula de definición. Entonces, literalmente le estamos diciendo que va a crear la base de datos sobre estos parámetros o definido con estos parámetros. Es lo que le estamos diciendo en este momento al utilizar la cláusula on. Por eso le ponemos on. Y ahora le estamos diciendo, pero lo que es el archivo de log o el de respaldo, el de notificación, ese lo vas a crear sobre estos otros parámetros o sobre estas otras características. No sé si eso responde a su pregunta. Sí, entonces log es de respaldo, ¿verdad? Sí, Log el log es de respaldo y el otro, bueno, realmente lo vemos con esto. Este es el de datos y este es el de respaldo. Y por eso aquí el de datos no necesito ponerle nada, solo le pongo on, pero cuando sea de log sí necesito anteponer la palabra log para que sepa que ahí voy a poner los respaldos o todo lo que tenga que ver con el log sobre los incidentes o las excepciones. Ok, perfecto, gracias. No, ¿de qué? Para servirle. Bueno, ya con esto creamos nuestra base de datos, ya tenemos nuestra base de datos creada. Sin embargo, pues no solo se trata de crear la base de datos, se trata también de poder empezar a usar tablas, consultarle, hacerle preguntas, etcétera, etcétera. Bueno, voy a abrir mi whiteboard. Ay, cómo me choca eso. Microsoft Word, ¿dónde está? Acá está. Fundamentos de programación. Lo voy a borrar. Sale. Ok, ya tenemos esto. Y ahora vamos a empezar a platicar sobre esto. Nosotros sabemos que podemos crear entidades, ¿de acuerdo? Y esas entidades tienen ciertas características. Voy a... Ay, cómo me choca usar esto. No saben que no voy a usar esto porque tengo que dibujar mucho. Voy a agarrar y voy a abrir otro PowerPoint. Ahí está.
Ahí está, ahí está. Sí, porque el otro, la verdad es que es un cohete dibujar, ¿eh? Y además que te quede derechito y todo, debes tener un pulso impecable, y yo tengo pulso de que le pone azúcar a los churros. Entonces, pues no es negocio, ¿verdad? Ahí está. Sale, pues, miren, vamos a explicarlo. Nosotros sabemos, muchachos, por lo que hemos visto, que para empezar necesitamos dentro de la base empezar a definir entidades. Entonces, si empezamos a definir entidades, por ejemplo, voy aquí a definir una, lo primero que tenemos que ponerle es un nombre. Tal vez le ponemos trabajadores. Trabajadores, ese es el nombre de mi entidad, ¿de acuerdo? Y ahora, con respecto a esa entidad, yo tengo que poner los atributos. Tal vez se me ocurre que sea la clave del trabajador. Tal vez se me ocurre que sea el nombre del trabajador, el apellido paterno del trabajador, el apellido materno del trabajador, el sexo del trabajador, la fecha de nacimiento del trabajador, su RFC, es importante, obviamente, su RFC del trabajador. ¿Qué otra cosa sería importante del trabajador? ¿Qué otra cosa sugieren? El teléfono. Ok, el teléfono del trabajador. El CURP, dice su compañero. Ok, vamos a agregarle el CURP. Se lo ponemos después. ¿Perdón? Podría ser la edad. La edad. Ok, es una muy buena sugerencia, pero pensemos un poquito al respecto. Si yo almaceno la edad del trabajador, ¿qué va a pasar? En este año esa edad va a ser vigente. ¿Estará de acuerdo conmigo? Pero, ¿qué pasaría al siguiente año? Y el que sigue, y el que sigue, y el que sigue. El dato ya no va a ser verdadero. ¿Por qué? Porque tendría que poner a una persona para que cada año que esté checando la fecha de nacimiento, y a partir de la fecha de nacimiento vaya actualizando la edad. ¿Sí está de acuerdo conmigo? Sí, profe. Entonces, en vez de hacer eso, ¿qué vamos a hacer? Pedimos la fecha de nacimiento, y al final de cuentas, si yo quiero conocer la edad del trabajador, a la fecha actual, al día de hoy, lo único que voy a tener que hacer es restarle la fecha de nacimiento, y ese me va a dar el total de años que tiene el trabajador o la edad actual del trabajador. ¿Ok? No sé si hasta aquí vamos bien. Pero eso fue una muy buena participación, porque sí, es algo que comúnmente se sugiere. Ahorita vemos qué más le podemos poner, pero veamos. Estos son como que solo pensamos los datos que deberíamos de llevar. Estos son los atributos. Acuérdense que el atributo es el conjunto de datos. Sin embargo, habíamos visto también que los atributos deben llevar algo que se conoce como los metadatos. Dentro de los metadatos, nosotros debemos de poner el tipo de dato que vamos a utilizar. Por decir, en la clave del trabajador, por lo general se acostumbra que las claves, las boletas, los números de trabajadores, los identificadores, casi siempre se acostumbra que sean numéricos. Entonces aquí le podemos decir que sea numérico. Numérico, que lleva acento, por cierto. Ahora, pero hay otra situación. No basta con decir que sea numérico. Este es numérico, pero números tengo enteros, tengo flotantes, tengo reales, tengo extendidos. ¿Qué voy a necesitar? Pues como no tengo muchos trabajadores, tal vez convendría que sea corto, que sea un numérico, que sea del tipo entero, porque no voy a tener el trabajador con clave 1.5, sino voy a tener el trabajador 1, 2. Entonces, por eso conviene que defina, bueno, va a ser un numérico, va a ser entero, pero además dentro de los enteros yo tengo enteros largos, tengo el entero normal, y si tengo por ahí de más de 128,000 trabajadores, me conviene, ¿no? De 64,000. Pero resulta que mi fabriquita o mi empresita, pues no pasa de los 50 trabajadores. Entonces, podría ser un entero corto. Ya está. Hasta aquí todavía no acabamos, pero este es un inicio. Ahora, el nombre del trabajador.
Bueno, sus metadatos, en cuanto al nombre del trabajador, decimos, bueno, el tipo de esto debe ser alfabético. Va a ser de tipo alfabético. Ok, eso significa que voy a poder usar solo letras. Pero otra pregunta es, ¿y cuántas letras puedo usar para el nombre? Y digo, bueno, echándole coco, yo creo que con 20 letras, con 20 caracteres le alcanza para poner el nombre. Este es otro metadato. Y ahora, la pregunta es, ¿requiero que siempre pongan el nombre? Sí, sí lo requiero. Entonces le voy a decir que no quiero que sea nulo. No nulo. Ahí está. Ya tenemos esto, ¿de acuerdo? De esta manera, vean que no solo definimos la información que debe almacenar la entidad, que en este caso se llama trabajadores, sino que estamos, además de la información, estamos agregando los metadatos de cada uno de los atributos. Estamos poniendo los metadatos de cada atributo, es lo que estamos haciendo en este momento, ¿no? Entonces, veamos. Ya llevamos el nombre, ahora sí, nos vamos al apellido paterno, le vamos a dar el apellido paterno y decimos, bueno, para el apellido paterno, pues tal vez no necesitaríamos tanto, ¿no? Tal vez para el apellido paterno necesitamos 15 caracteres, con 15 caracteres está bien. Igual que no sea nulo porque necesito saber cuál es su apellido paterno y le vamos a poner su apellido materno. Ahí está su apellido materno, igual se lo ponemos, solo con 15 caracteres. Ahí está. De esta manera ya estoy describiendo o estoy haciendo una breve descripción, no solo de los atributos, sino de los metadatos del atributo. El sexo, bueno, el sexo, lo único que vamos a decirle es que va a ser lo mismo, al final de cuentas solo va a ser masculino o femenino, por lo cual basta con que pongan una letra, un solo carácter, ¿de acuerdo? Hasta aquí todo ha ido muy fácil. Llegamos a otra pregunta, a otro atributo que es la fecha de nacimiento. Y aquí hay que tener mucho cuidado, muchachos. ¿Por qué hay que tener mucho cuidado? Por esto, porque mucha gente, incluso mucha gente que ya se graduó, mucha gente que ya está ejerciendo la profesión, perdón, comete este error garrafal. ¿Cuál es el error garrafal que comete? Que trata de poner la fecha de nacimiento con datos alfabéticos o con datos como de cadenas de caracteres. Grave error. Eso no se debe de hacer, muchachos. ¿Por qué? Porque la fecha, aunque nosotros la vemos como en el formato siempre de día, siempre la vemos en el formato de día, mes y año, la fecha es un dato de tipo entero, a la cual le podemos sumar días o restarle, le podemos sumar meses o años y restárselos también. De esta manera, si yo utilizo cadenas alfabéticas, yo con una cadena alfabética no puedo llevar a cabo operaciones aritméticas. Y la gente que hace esto, pues se complica, se ahorca solita. ¿Por qué? Porque declara la fecha de tipo alfabético, y cuando tiene que hacer una operación, tiene que convertirla a tipo date, hacer la operación, devolver el resultado, volverla a convertir a tipo alfabético. Entonces, ¿para qué nos vamos a matar? Nosotros vamos a ver que entonces hay datos que nos ofrece el sistema de gestión de base de datos que son apropiados, como son los datos de tipo fecha. Y como en este caso podría ser la fecha de nacimiento, podría tener otra fecha, por decir que se llame fecha de contratación, fecha en la que contratamos al trabajador, por ejemplo, vamos a manejar este tipo de formatos, ¿no? El tipo de formato de fecha. Sale pues. El RFC, bueno, el RFC realmente no vamos a hacer ninguna operación con el RFC, no vamos a sumar RFCs, no vamos a hacer nada con eso. Espérenme, son 13 caracteres. Son 13 caracteres para el RFC. Ponerle el espacio suficiente. Para el CURP me parece que son 18. El CURP me parece que son 18 caracteres los que se utilizan para registrar el CURP. Y llegamos otra vez al asunto del teléfono. ¿Qué tipo de datos usarían ustedes para el teléfono, muchachos? Numéricos. Numéricos. Alguien diría, pues los numéricos son puros números. Pero hay que preguntarnos,
¿Voy a hacer alguna operación aritmética con el teléfono? ¿Qué opinan? ¿Vamos a hacer alguna operación aritmética con el número telefónico, muchachos? No. Pues no. 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 Como no vamos a hacer ninguna operación aritmética, pues nos conviene dejarlo como alfabético. Entonces, alfabético, y por la normatividad que hay ahorita en nuestro país, sabemos que ya es obligatorio que el teléfono sea de 10 dígitos. Ahí está, de 10 dígitos, ya lo tenemos. Ahora, pareciese que está todo bien, pero resulta que es una fábrica, es una planta donde estamos produciendo o generando algún producto y no estamos exentos de los accidentes. Porque siempre que manejes maquinaria o eso o cosas así, puede haber accidentes, puede haber riesgos. Entonces, ¿qué pasa si de repente uno de ellos se me corta y empieza a perder sangre? Llamo de volada a la ambulancia y dice, vamos a ponerle rápido una transfusión o si no se nos muere el sujeto. ¿Cuál es el tipo de sangre? Pues yo creo... Ajá. Sí, dígame. Pues, drink, ya que, Oh, ajá, adelante. bueno, yo considero que sería tipo string, ya que se maneja alfabéticamente el tipo de sangre. Es correcto, es correcto. El tipo de sangre es alfabético y puede ser A positiva, negativa, B positiva, B negativa, O positivo, O negativo, AB positivo, AB negativo y no sé si haya otro, ¿no? El caso es que, como bien lo dice su compañero, la descripción del tipo de sangre, vamos a ponerle aquí tip SAN del trabajador. El tipo de sangre del trabajador, ay sí, este no lo pone con minúsculas, cosa tramposa. Entonces, tip SAN del trabajador, dice el compañero, debería ser alfabético y basta con 3 caracteres, porque la descripción más larga del tipo de sangre es AB positivo o AB negativo. Entonces podría ser con 3. Ok. Y ya con esto, tengo en este momento, déjenme, vamos a hacerle esto aquí. Vamos espérenme. Falta su dirección, ¿no? Del trabajador. A la dirección, muy bien, ¿cierto? Eso lo vamos a poner aquí. Muy bien, falta la dirección, vamos a ponérsela. Dirección. Vamos a ponerle DIRTRA. La dirección del trabajador, ahí está. Y como hay direcciones que están muy colgadas, así como Valle de Chalco, municipio Valle de Chalco, Solidaridad, tercera sección, número tal, que está muy colgado, pues vamos a darle ahí como unos 80, ¿no? Para que despepite, ¿no? Todo lo que tenga que llevar en la dirección. Muy bien, ya tenemos la dirección. Ahora sí, ok, vamos a hacer esto. De entrada vamos a darle un poco de formato. Déjenme, voy a poner esto aquí. Y en el contorno de la forma vamos a ponerle este color azulito para que no lastime la vista. Este es el nombre de la entidad. Este es el nombre de la entidad que estamos manejando. Y ¿saben qué? Vamos a separar ese nombre de la entidad para no confundirnos con los atributos. Sale, vamos a agarrar esto. Se lo pegamos aquí. Y ya está, ya tiene el formato del cual estamos acostumbrados con la entidad. Ahí está. Sin embargo, hay cosas que todavía no hemos definido. ¿Cómo qué cosas no hemos definido? Hasta este momento, muchachos, esto que ven ustedes aquí se le conoce como llaves candidatas. Tengo todos los atributos, todavía no he seleccionado una llave primaria. En esta fase del diseño se le conoce como llaves candidatas. Lo que nosotros tenemos que hacer es elegir un atributo que identifique de forma única, de forma unívoca, a los registros. ¿Cuál de los atributos que tenemos aquí creen que deberíamos de elegir? Deberíamos de elegir. Clave de trabajador. Clave de trabajador, que es irrepetible. Entonces le vamos a decir que esta de clave de trabajador la seleccionamos como llave primaria. Esta va a ser la clave del trabajador. Esta la estamos eligiendo como primary key. Ya está. Ahora sí, ya está completa nuestra entidad de trabajadores.
Ahora, revisemos algunos detalles. Vamos a revisar algunos detalles. El nombre, ¿se acuerdan que ayer hablábamos de dominios? ¿Cuántos tipos de dominios tenemos, muchachos? Para empezar, ¿qué es el dominio? Eso lo acabamos de ver ayer, así que por favor díganme qué es el dominio. Vamos, no me dejen oyendo grillos. Díganme qué es el dominio. Son los valores que se le pueden dar al atributo, ¿no? Exactamente, el conjunto de posibles valores que puede obtener un atributo. ¿Cuántos tipos de dominios tenemos? Sería el de intención y extensión, ¿no? Intención, función, amplitud o natural. Ajá, exactamente. Y falta uno, pero ese no lo tengo escrito. El valor nulo. Acuérdense que un dominio puede ser también el nulo. Pero están muy bien. Muy bien. En este caso, podemos poner ¿qué tipo de dominio le pondríamos a nombre de trabajador? ¿De intención? ¿Cuál, perdón? ¿De intención? ¿Por qué el de intención? No, perdón, no, ese es cuando es un rango, ¿no? Específico. Exactamente. Sí. Creo amplitud natural, ¿no? Exactamente. Tendría que ser el de amplitud natural. ¿Por qué? Porque no puedo acotar un conjunto específico para los nombres. Igual se llama Rosendo, que se llama Aurora, que se llama José, que se llama Luis, que se llama Nepomuceno, que se llama Gaudencio. El conjunto de nombres es infinito y lo mismo pasa para los apellidos, no puedo delimitarlo. Igual también las direcciones, ¿no? Es un conjunto infinito, así que hay por amplitud que pongan lo que corresponda. Pero vamos a analizar un caso en particular. Por ejemplo, el tipo de sangre. En el caso del tipo de sangre, muchachos, en el caso del tipo de sangre, puede haber un problema. ¿Cuál es el problema que puede existir? Si yo pongo, voy a agregar esto, yo pongo esto. Al momento de poner los tipos de sangre, podría poner esto. A positivo, A negativo. B positivo, B negativo. O positivo, O, perdón, O positivo, O negativo. AB, AB positivo, AB negativo. Y hasta donde sé, creo que son todos los tipos de sangre que existen. Ok, ¿qué pasa? Esta sería la descripción formal o cómo se debería de poner, ¿de acuerdo? Sin embargo, si yo dejo abierto a que los usuarios hagan esto, ¿qué tal si llega un usuario? Vamos a ponerlo así. ¿Qué tal si llega un usuario y el usuario lo escribe de la siguiente manera? Ay, me equivoqué. Es una forma. Acá está. Lo escribe de la siguiente manera. Ya está. Aquí para que me empate. Sale. Él llega y empieza a poner A negativo. Pero lo pone con minúscula. Y pone A negativo. ¿O qué tal si llega otro usuario que se cree acá muy fresa y pone A negativo? O un cuate que se siente medio matemático y pone A negativo. ¿Qué problema le ven a que empiecen a escribir así los datos los usuarios? No lo reconocerá. No. Cuando yo quiera hacer una consulta y diga, ¿cuántos usuarios son de A negativo? Yo voy a preguntar con esto. Pero todos los que hayan puesto esto no los voy a reconocer. No voy a saber esos ni los voy a tomar en cuenta. Por lo cual, convendría entonces, muchachos, que generemos algo que acote este rango de datos
como bien lo decía, vamos a acotar el dominio, de las respuestas posibles, y esto lo vamos a hacer a través de un catálogo, de tal forma que vamos a considerarlo de la siguiente manera. Vamos a poner, por ejemplo, que este se llame el catálogo de tipo sanguíneo. Vamos a hacer el catálogo de tipo sanguíneo, ¿de acuerdo? Y en este catálogo de tipo sanguíneo, no importa, sí, ya sé que tiene, que es falta de ortografía. Yo voy a ponerle, por ejemplo, un identificador. Le voy a poner un ID y le voy a poner que es el ID del tipo de sangre. Ahí está. Y obviamente lo único que necesito es la descripción del tipo de sangre. Ahí está. Ahora, otra vez volvemos con el proceso que hicimos con lo de los trabajadores. Tenemos los atributos, hay que ponerle los metadatos de los atributos. Este me conviene que sea numérico, por ejemplo. Vamos a enumerarlos para que este sea el 1, el 2, el 3, así sucesivamente. Como no tengo muchos tipos de sangre y no son decimales, no le voy a poner el tipo 1, el tipo 1.1, el tipo 1.2, 1.3, 1.4. Pues está bien, se lo vamos a poner como un entero, pero que sea un entero cortito. Un entero corto, no necesitamos que ocupe tanto espacio. Mientras que la descripción, pues ahí sí, como bien lo decía su compañero, lo decía muy adecuado, debe ser alfabético y con una longitud de 3 me alcanza perfectamente bien. Ahí está. De esta manera voy a mover esto tantito por acá abajo. Voy a hacer un movimiento de esto. De esta manera, todos estos valores que acabamos de poner aquí, todos estos valores que acabamos de poner en este momento, los puedo agrupar en esta tabla que es una tabla de tipo catálogo. Ahora, otra vez tenemos llaves candidatas y digo, aquí creo que no hay la mayor duda, ¿no? El que nos sirve como llave primaria será el identificador de tipo de sangre, será este, ¿no? El ID type SAN va a ser la llave primaria, acá le estamos marcando, y bueno, acá tenemos ya nuestra entidad. Sale, pues vamos a darle un poco de forma, contorno de la forma, acá estaba. Está el contorno de la forma y vamos a ponerle nuestro separador para que sepamos que ese es el nombre y no nos confundamos con los atributos. Ahí está. Ya tengo dos entidades. Aquí yo voy a tener el catálogo de tipo sanguíneo que va a tener estos datos. Catálogo de tipo sanguíneo va a almacenar todos estos datos. Pero obviamente los va a almacenar, vamos a hacerle un poco más ancho esto, los va a almacenar dándoles números, ¿no? Entonces, de esta manera, este va a ser el 1, este va a ser el 2, ahí no es cierto. El 1, este sería el 2, este sería el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8. Le voy a poner ahorita un puntito para separarlos, ¿no? Punto, 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 punto. Y vamos a darle un espacio porque se ve bastante feo. Vale. En esta tabla se va a guardar así. El ID sería, por ejemplo, el ID 1 sería para A positivo, el ID 2 sería para A negativo, el 3 para B positivo y así sucesivamente. Ok. Hasta aquí todo esto se ve bastante bien. Este quedó como muy ancho, ¿no? Ahorita lo ajustamos. Hasta aquí todo esto se ve bastante bien, bastante bien. Sin embargo, muchachos, no se conocen estas tablas. Y hay otro problema. Ahorita no hay forma de que se comuniquen o de que las tablas coincidan. ¿Y por qué? Porque yo aquí quedé que voy a marcar el tipo de sangre del trabajador, mientras aquí tengo el catálogo, pero hay un pequeño problema. Resulta que aquí el tipo de dato es alfabético, mientras que aquí el tipo de dato es numérico entero corto. Para yo poder conectar estas dos tablas, el tipo de dato tiene que ser el mismo en ambas tablas, si no, no se van a poder platicar, no se van a poder comunicar. Entonces,
yo necesitaría esto, control C, yo necesitaría esto aquí. Espérenme, porque también lo necesito hasta acá. Aquí está. Yo necesitaría que esto quedara así. Ahora sí, si son del mismo tipo de dato, aunque no tengan el mismo nombre, eso no importa, pero son del mismo tipo de dato, entonces ya puedo hacer que estas dos tablas, el valor que tiene esta, que es llave primaria, el valor que tiene este aquí, se lo pase a este que está acá. Y de esta manera, las entidades ya van a quedar vinculadas o relacionadas. ¿Para qué? Para que cuando yo le dé el tipo de sangre, cuando yo valide un tipo de sangre y le ponga 5, va a irse al catálogo de tipo sanguíneo, va a buscar el 5, va a ver si lo encuentra, lo va a validar y entonces me va a permitir agregar el registro porque el tipo de sangre 5 sí existe. Si yo le quisiera dar el tipo de sangre 9, por ejemplo, va a venir al catálogo de tipo sanguíneo, se va a dar cuenta que el tipo sanguíneo 9 no existe y no me va a permitir agregar ningún registro porque el tipo de sangre 9 no existe. ¿Hasta aquí vamos bien o tienen alguna duda, muchachos? Todo bien, profe. Todo bien, profe. Ok, gracias. Esto se ve bien así en dibujito. Ahora vamos a hacerlo en SQL Server. Ya resolvimos el asunto, ahora solo hay que garrapatear la solución en SQL Server. Pues hagámoslo. Entonces, nos vamos a SQL Server y vamos a decirle que necesito crear una tabla. Create table. Ahora lo que voy a crear es una tabla y siempre conviene, muchachos, siempre es buena idea empezar con los catálogos. Voy a empezar con este de catálogo de tipo sanguíneo. ¿Por qué? ¿Por qué empezamos con los catálogos? Porque trabajadores va a hacer referencia a esta tabla. Pero si esta tabla todavía no existe, no me va a poder crear la tabla de trabajadores. Esta no la va a poder crear hasta que esta exista. Por eso vamos a empezar con esta. Entonces le vamos a decir create table, cat. Esto de cat, ustedes deciden si se lo ponen, ¿eh? Es una anotación que comúnmente se utiliza para que cuando tú veas las tablas en un sistema, sepas que se trata de un catálogo. Entonces le vamos a poner cat y quedamos que se llama tipo sanguíneo. Sanguíneo. Sale. Ahora, otra vez pongo paréntesis que abro y paréntesis que cierra. Vean que aquí no uso llaves. Aquí cuando usé el create table no usé llaves. Usé paréntesis que abre, paréntesis que cierra. Paréntesis que abre, paréntesis que cierra. Y todo lo separo por comas. ¿Por qué lo separo por comas? Porque literalmente es una lista de atributos lo que estoy poniendo, de características. Lo mismo va a pasar en el create table. Si acaso el punto y coma solo se pone hasta el final, después de que cierre el paréntesis de cierre. Bueno, entonces empezamos. Quedamos, según nuestro diseño, según lo que acabamos de hacer, que ese se debe llamar ID tipsan. Entonces le ponemos ID-tipsan. Ahí está. Veíamos que debe ser un dato numérico, que debe ser entero y que debe ser un entero corto. Entonces, un entero corto lo vamos a poner como small int. Ya ese es un entero corto. Entonces, aquí el entero corto le estoy diciendo que es un small int. ¿Sale? Pero también, revisando nuestro diseño, quedamos que debe ser una llave primaria. Así que le decimos que es un primary key. Y aquí de repente habrá quien diga, oye, pero ¿qué te parece que sea el mismo SQL Server el que me dé la llave, que me vaya dando el ID? Que él solito me vaya generando el valor. A mí me da flojera estarle poniendo el valor. Ok, si quieres hacer que este atributo sea un dato autoincremental, entonces vamos a hacer esto. Identity, así, identity. Identity es para determinar que es un dato autoincremental.
donde yo tengo que poner el valor inicial. Yo le voy a poner que esto inicie con el valor número 1. Ahí está, el valor 1. Y luego le tienes que poner el valor de incremento. Quiero que incremente de 10 en 10, de 20 en 20, de 30 en 30 o de 1 en 1. Yo aquí le estoy diciendo que el primer valor va a ser 1 y que va a ir incrementando de 1 en 1. De esta manera, ya hice que además del diseño, quiero que sea autoincremental. Que ese por sí mismo, esto lo hubiéramos puesto en el diseño. Acá está. Y aquí, además de número entero corto PK, le hubiéramos puesto autoincremental, para que sepamos que debe llevar eso. Luego, ¿qué otra cosa seguía según nuestro diseño? La descripción del tipo de sangre. Desc, TipSan, ahí está. Y ahora vamos a ponerle que es nvarchar, va a ser un carácter variante, luego platicamos de los tipos de datos, pero este me permite cadenas de caracteres variantes, o sea, pueden crecer o decrecer. Y quedamos que era de tamaño 3 cuando mucho, no necesitamos que sea mucho más grande. Y obviamente necesito la descripción, por supuesto que necesito la descripción. Así que no voy a permitir que este dato sea nulo. Not null. Ya está. De esta manera, me regreso para acá. Aquí vean que dice alfabético de 3 no nulo. Entonces es lo que dije. Description alfabético de 3 no nulo. Listo. Técnicamente, ya acabamos con el diseño de esta tabla, de este cataloguito. Lo selecciono, lo ejecuto y me dice que se ejecutó correctamente los comandos. Pero hay que ver si es cierto, ¿no? Vamos a ver si me está diciendo la verdad o si me está engañando. Bueno, para ver esto, pues nosotros podemos irnos al explorador de objetos que está de este lado. Si le doy tablas, aquí aparentemente no aparece mi tabla, así que voy a actualizar la base. Clic derecho, actualizar, me voy a tablas. Ay, no es cierto, ¿saben qué? Espérenme. Es que aquí no me cambié de bases de datos, hice la base de datos y jamás me cambié. Voy a hacer esto porque aquí, ¿dónde lo hice? Se los muestro. Base de datos del sistema, master, tablas, y aquí está esta tabla. Pero aquí no debería de haber hecho esa tabla. Ahí se me olvidó cambiarme la base de datos. Entonces le voy a poner drop. Ahí de una vez vemos esto del drop, lo que les decía. Drop table, cat, guión bajo, tipo ¿qué era? Tipo sanguíneo. Tipo sanguíneo. Sanguíneo. Punto y coma. Cat, tipo sanguíneo. Sale. Lo ejecuto. Dice que ya lo borró. Vamos a ver. Vamos a actualizar a master. Actualizar. Tablas. Y ya no está tipo sanguíneo. Perfecto. ¿Qué es lo que me faltó para hacer eso? Voy a borrar este drop. Ya vieron que borró la tabla, la estructura. Yo hice la base de datos. Sí construí mi base de datos BD7CB23, pero se me olvidó cambiarme. Para cambiarme solo le digo use BD, y ahí ya me reconoció la base de datos. BD7CB23, go. Entonces selecciono esto, lo ejecuto. Y observen que aquí que decía master, ¿se acuerdan que aquí decía master? Ya dice BD7CB23, ya está. Entonces, ahora sí, ya todo lo que haga, todo lo que construya, lo voy a construir en esta base de datos. Mucho cuidado con eso, ya vieron lo que pasó. Yo la construí en master, pero no conviene modificar master porque es de la principal datos del sistema, por eso no conviene modificarlo. Ahora sí, ya ejecuto esto, ya seleccioné la base de datos que voy a usar, que también lo pueden hacer así, miren. Aquí, por ejemplo, dice master, estábamos ahí. Podemos seleccionarla así como BD7CB23. Ahí está, ¿no? Seleccionamos nuestro script de creación, ejecutamos y dice que ya lo hizo. Actualizamos nuestra base. Actualizar, nos vamos a tablas y aquí está ya DBOCAT tipo sanguíneo. Si le doy clic aquí en este más, en el explorador de objeto, en este más que hay aquí, vean que dice columnas, claves, restricciones, desencadenadores, índices, estadísticas. Ya jugaremos con cada cosa, pero por ahora me voy a columnas. Observen lo que dice. Y de TipSan,
es una primary key, ahí está la PK, de tipo small int, que es lo que le dijimos, y por lo cual no debe ser nula, siempre es requerida. Y vean que le pone como una llavecita dorada. Esta llavecita dorada lo que me indica es que es una llave primaria. Mientras que en la parte de abajo me pone una tabla que dice DeskTipSan, nvarchar 3, y aquí es el otro atributo. Sale pues. Entonces, efectivamente, tiene razón, no nos está mintiendo, sí nos creó la tabla de catálogos de tipo sanguíneo. Hasta aquí vamos bien. ¿Dudas hasta aquí, muchachos? ¿Dudas, preguntas, por favor? Ninguna duda, profesor. ¿Ninguna? No, profesor, ninguna. Todo bien. No, profe, ninguna. Perfecto. Ok, sigamos entonces. Iguales, señoritas, acuérdense, cuando digo muchachos, perdón, que no sea tan inclusivo, ya estoy todo ruquito y me cuesta trabajo, pero cuando preguntes para todos, para todos mis alumnos, alumnas, o como se diga hoy en día. ¿Sale? Ok. Continuamos con esto. Sale. Ahora vámonos con mi diseño. Regresamos al diseño. Vamos a crear la tabla de trabajadores. Entonces vamos a ver. Create table otra vez. Table trabajadores. Nada más una cosa. SQL Server no es una herramienta case sensitive, lo cual significa que no importa si escriben en mayúsculas o minúsculas, no le afecta en nada, ¿va? Entonces pongo el paréntesis que abre, el paréntesis que cierra y al final le pongo el punto y coma al paréntesis que cierra. Sale, vamos a comenzar. Primero mi diseño dice que ponga clave del trabajador. Clave del trabajador. Me dice el diseño que debería ser de tipo numérico, entero corto y llave primaria. Entonces, small int primary. Y esta vez no se lo voy a poner autoincremental, lo voy a dejar así nada más. Luego, me voy para acá. Nombre, apellido paterno, apellido materno. Sale. Nombre. Papá. Mamá. Ahorita le ponemos los metadatos, no se apuren. Luego, vamos a ponerle sexo, eso va más directo. Ahorita le pongo la dirección. Sex. F. Na. A ver. Ahora sí le vamos a poner incluso le vamos a poner el tipo de sangre porque ese dato es muy personal, ¿no? Entonces vamos a ponerle san-tra para acomodar los datos de forma más lógica, ¿no? Primero los datos más personales y luego ya ponemos los demás datos. La dirección, por ejemplo, que también es muy personal. Dirtra. ¿Quién más va? Vamos a revisar. Ya está Dirtra, sexto ya. Fecha de contratación, RFC, primero RFC y CURP, a teléfono. Del TRA, luego RFC, TRA, CURP, TRA, CURP, TRA. ¿Cuáles me faltan? Creo que solo me falta fecha de contratación. Entonces vamos a ponerle aquí. Aquí, para que me empate, sería FNAC, de fecha de nacimiento, y aquí le voy a poner FCON, de fecha de contratación del trabajador. ¿Sale? Ahora vamos a ponerle los metadatos a los argumentos. Entonces le decimos nvarchar. Quedamos que para el nombre le íbamos a dar 20 caracteres. Ahí está. Y obviamente no debe de faltar el nombre, porque tengo que saber cómo se llama mi trabajador, ¿no? Le ponemos not null. ¿Sale? Ahí está, le ponemos not null. Ahí está. Ahora vamos a copiar esto para no estarlo escribiendo uno por uno. Lo seleccionamos, lo copiamos y seguimos, ¿no? Este va a ser igual, este va a ser igual, este va a ser
igual. Ahorita le cambio el tamaño. Este no. Este no. Este va a ser igual. Este va a ser igual. Este de aquí abajo va a ser igual. El curve también va a ser igual. Ahí está. Entonces vamos a cambiarle nada los tamaños, ¿no? Por decir, este debería ser de 15. Este debería ser de 15. El sexo debería ser solo de 1. La dirección quedamos, ya no me acuerdo de la dirección, quedamos que le íbamos a dar 80. Ok, a la dirección le vamos a dar 80. Quedamos que el teléfono, ya eso lo dispuso el gobierno, deben ser de 10. El RFC son son de 13. El CURP es de 18. Y bueno, vamos con los datos que nos faltan. Vamos a ver los datos que nos están faltando, ¿no? Ok, entonces tenemos fecha de nacimiento. Esa le vamos a poner que es de tipo fecha. Date. Y si quieren dar la opción de que el dato quede nulo, le pueden dar así nada más y no pasa nada. Ahí están dando la opción de que el dato sea nulo. El tipo de sangre, ojo, como con el tipo de sangre yo voy a conectar con otra tabla, ese dato no debería de faltar y debe ser del mismo tipo, que en este caso es small int. Con eso lo voy a vincular. Le pongo small int. Como este es el puentecito, pues no debe de faltar. Not null. Ahí está. ¿Vale? Y la última, la fecha de contratación, que sería del tipo date. Observen que cada uno de los atributos con sus metadatos los estoy separando con comas, porque literalmente estoy haciendo un listado de atributos, muchachos. De hecho, no necesitan ponerlo en vertical, pueden ponerlo todo en horizontal y les va a quedar como un renglón sototote. Solo que sería difícil de leer, por eso lo pongo en vertical. Ahora sí. Y aquí uno diría, pues ya acabamos. Sí, yo puedo decir, ya terminé con esto. Agarramos y creo la tabla. Si me voy a actualizar la base de datos, me voy aquí a actualizar la base de datos, me voy a tablas, aquí está trabajadores, columnas, y ahí está. Pero resulta que se me olvidó algo. ¿Qué es lo que se me olvidó? Se me olvidó agregar, acá está, se me olvidó agregar esta relación. Se me olvidó poner esto. Bueno, pues vamos a arreglarlo. Entonces, ¿cómo le hacemos? Vamos a modificar la tabla de trabajadores. Y esto lo vamos a hacer así. Le decimos alter table, porque lo que voy a modificar es una tabla. Se llama trabajadores. Y lo que voy a hacer es agregar una restricción. Vale, add constraint. Y esta restricción le voy a poner, un nombre. Le voy a poner que va a ser una llave foránea, lo que le voy a pasar, una FK, una foreign key. Voy a ponérselo con mayúscula. Puede ser con minúsculas, ¿eh? Foreign key, y le voy a poner aquí tipo sangre. Así se va a llamar. No puedo poner espacios, pero puedo poner guión bajo. Voy a agregar una restricción que se llama tipo sangre, ¿sale? Entonces, le vamos a poner esa restricción y le vamos a decir foreign key, ahí está. ¿Y quién es el que debe de recibir el dato? Me voy a mi diseño. Resulta que el que recibe este dato, primero ponemos al que recibe, al que cacha el dato. El que cacha el dato se llama tipsantra. Me voy a SQL Server y efectivamente aquí tengo a tipsantra, ¿no? Ahí está. A ponérselo. Ya lo tengo. Ahora, pero ¿desde dónde lo va a obtener? ¿De dónde debe de sacar ese dato? Entonces le vamos a poner que la referencia es en la tabla que se llama esta. CAT tipo sanguíneo. Vale. Esa tabla es de donde va a obtener el dato
¿Y cómo se llama? Porque cada tipo sanguíneo tiene muchos datos. Bueno, tiene cuando menos 2 atributos. Ah, pero el dato, según mi diseño, lo que yo le voy a pasar es el ID, que es la llave primaria. El ID TipSan se la voy a pasar. Ok, me regreso a SQL Server y le digo, ah, mira, yo quiero pasarle este dato. Entonces agarro, lo selecciono y le digo, quiero este dato. Listo. Vamos a hacerle el cambio a esta tabla. Antes de hacer el cambio, observen que solo está la llavecita dorada, que es la llave primaria de clave de trabajador, ¿de acuerdo? Bueno, la voy a seleccionar y la ejecuto. Me dice, comandos completados correctamente. Sale pues. Entonces, vamos a hacer una actualización. Actualizo la base de datos. Me voy a tablas. Aquí tengo trabajadores. Me voy a columnas. Y ojo, chequen lo que pasó. Aquí está la llave dorada, que es la clave primaria del trabajador. Pero vean que aquí me aparece como una llave gris o plata o no sé qué color sea. No soy como que diseñador gráfico, pero bueno, es como plata, como gris. Y aquí dice FK. ¿Qué significa? Que este atributo que se llama TipSanTram está recibiendo como llave foránea un valor. ¿Qué valor? Pues el valor que le acabamos de poner aquí, el de ID TipSan de la tabla CAT tipo sanguíneo. Ok, vamos a ver, según esto dice que sí. Me voy a diagramas de base de datos y voy a generar un nuevo diagrama de la base de datos. Le digo que sí, que deseo generarlo. Selecciono todas las tablas, que ahorita solo son 2. Le doy a agregar, cerramos esto y vamos a hacer esto para acá. Ahí está. Vean que ahora ya aquí tengo la relación entre las dos tablas. Entre la llave, entre catálogo de tipo sanguíneo con el ID de TipSan, que se está vinculando con TipSan del trabajador. ¿Hasta aquí vamos bien o tienen alguna duda, muchachos? Todo va bien, profesor. ¿Sale? Entonces, vean que lo que les decía no es teoría. Sé que parecía teoría todo lo que les estaba platicando, pero no es teoría. Básicamente lo que estamos viendo es la descripción del trabajo o de lo que hay que hacer. Por eso es importante. Aquí vamos a ajustarla, ¿no? Porque se quedó como Vamos a ajustarla, también esta vamos a ajustarla. Esta por si no se ve así como muy grandotota. Se ve medio fea. Sale. Y está ahí y ahí está nuestro diagrama. Entonces tengo el diagrama y tengo las consultas o los scripts de las consultas con los que he hecho. Ahora, si no se me hubiera olvidado, ¿qué hubiera hecho? Bueno, voy a copiar esto de aquí arriba, ya está creado, pero si no se me hubiera olvidado, ¿cómo lo hubiera puesto? Voy a escribir aquí abajo. Aquí, después del último del F contra, le hubiera puesto una coma. Y ahora, le hubiera puesto a partir de aquí. Control C. Control V. Incluso aquí a lo mejor para que no se viera tan feo. O mejor dicho, que se viera. Lo hubiera puesto así, sin el punto y coma, obviamente. Listo. Así lo hubiera puesto si no se me hubiera olvidado. Ahorita intencionalmente hicimos como que se nos olvidó. Pero si no se me hubiera olvidado, lo hubiera puesto así como lo acabo de poner ahorita. Y ya está el vínculo con la tabla. ¿Hasta aquí todo bien? Recuerden que esto que estamos utilizando se conoce como DDL, que es el Data Definition Language. Pero SQL también tiene algo que se llama DML, que es el Data
Data Management Language. Ah, bueno, el Data Management Language ya no se refiere a las estructuras. Aquí le habíamos puesto que esto es para estructuras. Esto, literalmente, esto es ya para los datos o para la información. Vamos a ponerle datos, o información. Datos o información, ¿va? Y este tiene otras cláusulas diferentes. El alter, el drop y el create, ya vieron que es para manejar estructuras, lo acabamos de usar. Este tiene otras como podría ser el update, el insert, el delete y otra que se llama select. Ok. Actualizar, insertar, borrar, pero a diferencia del drop, porque ya vieron que el drop me borra toda la tabla. El delete me borra solo la información contenida en la tabla, pero la tabla se queda, la tabla permanece. Esa es una diferencia entre delete y drop, que obviamente hay que tener cuidado también. Y select, que me permite consultar lo que hay en una tabla. Por ejemplo, yo ahorita le digo, y esto lo vamos a ver más con calma, ahorita cuando veamos esto de las consultas, le digo, quiero que selecciones todas las tuplas, quiero que selecciones todos los renglones, todos los registros y todas las columnas o todos los atributos desde la tabla que se llama from trabajadores, acá está. Desde esa tabla que se llama trabajadores, quiero que selecciones todos los renglones con todas sus columnas. Entonces veamos. Lo selecciono, lo ejecuto y me dice, pues sí, aquí están tus columnas, aquí están tus atributos, pero ¿qué crees? Que no tienes a nadie. Ah, qué mal está eso. Oye, y en la otra tabla, select, muéstrame toda la información de la tabla que se llama cat tipo sanguíneo. A ver, muéstrame qué tengo ahí. Lo selecciono, lo ejecuto y me dice, pues igual está vacía. Veamos. Vamos a hacer una pequeña inserción para tener algo de información. ¿De acuerdo? Entonces le voy a poner aquí, insert, into, cat, tipo sanguíneo, values, y vamos a poner los siguientes valores. Ahora, pongan mucha atención en esto. Ustedes recuerdan que cuando generamos la tabla de catálogo, la de catálogo de tipo sanguíneo, le pusimos un identity, ahí está el identity, porque queremos que sea autoincremental. Esta tabla, si la vemos aquí en las tablas, de tipo sanguíneo tiene dos atributos, por lo cual uno pensaría que hay que ponerle dos valores. Ok, ¿qué pasa si yo agarro y le digo, ¿dónde estaban mis catálogos? ¿Cuál era el primero? A positivo. Si yo le digo solamente que ponga A positivo. Ok, punto y coma. Sale pues. Técnicamente debería de llenar dos espacios. Lo selecciono, lo ejecuto, pero vean que sí lo hizo. Y esto lo hizo y no me mandó ningún error porque yo le encargué, cuando generé la tabla, yo le encargué que él se encargara de ponerle el ID. De tal forma que cuando yo le dé aquí otra vez en Select para ver lo que hay en mi tabla, vean que le puso el número 1. Pero bueno, vamos a hacer esto. Son 8, ¿no? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, según yo es A positivo, A negativo. Luego quedamos que era B positivo. Me acuerdo porque según yo lo puse en orden alfabético. B negativo. Luego esto tendría que ser O positiva. Tendría que ser O negativa. Esta tendría que ser AB positiva. Y esta de que aquí tendría que ser AB negativa. El primero ya lo hicimos. Sale, el primero ya está hecho. Vamos a poner todos los demás. Lo ejecutamos. Y me dice, aquí yo veo que afectó varias filas. Ok,
Le doy aquí en catálogo sanguíneo. Y ahí están ya todos los valores almacenados en mi tabla. Ahora sí mi tabla tiene información. ¿Hasta aquí vamos bien? Muchachos. Ok, a ver, esta vez hablándole a las señoritas nada más. ¿Queda clara la diferencia entre el DDL y el DML? Sí, profesor. ¿Sí? Sí. Perfecto. Recuerden cuando hablemos de estructuras DDL, cuando hablemos de datos DML. Pero ahora vamos a jugar con trabajadores, ese está más divertido, ¿no? Entonces le vamos a decir insert. Vean que con esto inserto información, este es el DML. Into trabajadores values. ¿Cómo lo leo? Quiero insertar dentro de la tabla de trabajadores los siguientes valores. Abro un paréntesis aquí y para que, como no va a caber, lo voy a poner así. Y pongo los valores de trabajadores. Veamos. ¿Qué valores me pide trabajadores? La clave del trabajador. Bueno, es entero corto, 1. Vale. El nombre del trabajador. Vamos a ponerle José. Bueno, Joe ya se quedó como Joe. Joe. Luego el apellido paterno, López. Luego el apellido materno, Gómez. Gómez. ¿Se dan cuenta de algo? Cuando yo inserto, siempre que yo agrego datos de tipo cadena, siempre que inserto datos de tipo cadena, llevan un entrecomillado simple. Van entre apóstrofes. Ahí está, es un entrecomillado simple. Cuando meto un dato de tipo numérico, no tiene entrecomillado simple, va solito. Esto para tenerlo en cuenta cuando metamos la información. Sexo me dice que es también carácter, entonces le vamos a poner que este es masculino. Ahí está. Luego, la fecha de nacimiento del trabajador, vamos a poner que él nació, aunque este título es de tipo numérico, el tipo date siempre hay que meterlo como cadena. Entonces le vamos a poner que él nació en el año de 1989, en el mes de, no, entonces no, en el mes de septiembre, es más, nació en una fiesta patria, ¿no? Nació el 15 de septiembre del 89. Sale, ahora dice el tipo sanguíneo. Hay 8 tipos de sangre, acá está, pero me voy a equivocar adrede, le voy a poner que es el tipo sanguíneo 10. La dirección del trabajador le vamos a poner su casa, número 25, es lo que se me ocurrió para la dirección, ¿no? Su casa número 25, el teléfono es texto 55 56 58 11 11, ahí lo encuentran, es el teléfono de Locatel. 2, 4, 6, 8, me faltan 50, 56, 50, me faltaron 2. ¿Listo? Está ahí el teléfono. El RFC, ok, vamos a hacerle su RFC, ¿no? Entonces sería Go, eso se va a llamar Gol. Bueno, no es cierto, es Lo, porque es apellido paterno. Es Lo, G, J, es 89, es año mesía, 89, 09, 15. Y la homoclave le vamos a poner que sea la H34. Ya está. Y ya con eso tiene su RFC. Luego, el CURP, que es todo esto sin homoclave. Es más, ese sí me sirve. Vamos a ponérselo aquí, coma. Vamos a ponerle aquí. H, que nació en la Ciudad de México. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Me pasé por uno. Sí, vamos a quitarle este.
¿Por qué? Porque si me paso me va a mandar un error. Si quieren, ahorita metemos un dato más, no importa. Y luego dice fecha de contratación. Ok, ahí lo contratamos en el año de 2010. En la segunda quincena de octubre, ¿no? Ahí está. Ya lo tenemos. Ahí está. Y ya tenemos todos los datos, ¿no? Según esto. Ok, vamos a tratar de insertarlo. Seleccionamos y ejecutamos. Y vean lo que me dice ahora el error. Me dice, instrucción inserta en conflicto con la restricción foreign key, con la llave foránea y el nombre que yo le di. Miren, la llave foránea le dimos FK-tipo de sangre. Ahí está. Me dice, estás violando la restricción que tú solo pusiste, la del tipo de sangre. ¿Por qué? Dice, el conflicto ha aparecido en la base de datos esta, la tabla tal esta, con la columna esta. ¿Por qué? Porque le estoy metiendo un valor que no existe. Nosotros vimos que solo tenemos 8 valores para el tipo de sangre y yo le estoy diciendo que él tiene el tipo de sangre 10. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a agarrarle, sí, tienes razón, me equivoqué. A ver, ¿qué tal el tipo de sangre 6? Ok, lo seleccionamos, lo ejecutamos. Es más, bueno, sí, lo ejecutamos y me dice que ya lo hizo. Ok, este tipo sí lo acepto. ¿Se dieron cuenta, muchachos, cómo revisó el tipo de sangre con el catálogo antes de aceptar ingresar el registro? ¿Sí alcanzó a apreciar bien eso? Sí. Sí, profesor. De esta manera estamos cuidando la referencia de la información para que no ponga tipos de sangre que en el sistema no existe. Y por eso a esto se le llama integridad referencial, que es de lo que platicábamos. De tal manera que si ahorita le doy un select a trabajadores para ver qué está pasando, ya está aquí el registro de este trabajador que metimos. ¿Tienen alguna duda, algún comentario hasta aquí, muchachos? No, profesor. No, pues. ¿Todo bien? ¿Seguros? ¿Seguritos? ¿Seguritos? Todo bien, profesor. Sí, profesor, todo bien. Ok, es bien importante, muchachos, es bien importante. Digo, esto va a aparecer en su class note, pero de todos modos se los voy a compartir por el chat. Se los comparto por el chat, no pasa nada. ¿Dónde está esta cosa? Acá está. Se los comparto aquí por el chat. Para que ustedes también lo tengan, ¿no? Sale, ahí está. Entonces, de esta manera es como apenas estamos comenzando, pero ya creamos la base de datos, creamos el espacio, creamos la consulta, acabamos de crear una consulta. Bueno, más que sí, las consultas, las de los select, creamos nuestras tablas y empezamos a agregar información. De esta manera empezamos a trabajar en la base de datos. Dudas, comentarios, no sé. No, profe, todo bien.